PASOs, obligatorio obviamente, tenés que ir a votar. Por lo tanto, hay todo un panorama, un ambiente político, cierres de campaña de los distintos candidatos y sin lugar a dudas, esto también genera expectativas de lo que pueda llegar a suceder. Pero el panorama se va dando en distintas provincias también, de cómo se hace un análisis político a la hora de los candidatos que se van presentando, cuántos son los que se van a presentar, cuál es la validez y la relevancia que tiene este tipo de elección, las PASO. Para eso ya estamos en contacto con Gustavo Córdoba, él es analista político, es de la agencia y consultora Suba, así que nos va a dar algunas precisiones, algunos detalles que ya nos va a contar con respecto a lo que pasa o lo que se viene previo en estos 5 días a las PASO y lo que va a ser después de la elección. A ver, vamos a ver si ya estamos con Gustavo Córdoba. ¿Cómo estás, querido Gustavo? Buen día, gracias por estar del otro lado. No, al contrario, agradecido. Es muy bueno para mí estar con ustedes hoy también. Bien, bueno, sabemos que todos estos días ha tenido muchísimas consultas de los medios, tanto locales, provinciales y nacionales, y la idea es, con la consultora que usted trabaja, de gran prestigio, por cierto, que si nos puede hacer un análisis político, un panorama de la actualidad política en la provincia de Córdoba y en el ámbito nacional con estas elecciones PASO, Gustavo. Primero decir que son elecciones atípicas en donde han confluido dos grandes factores. El primero es la pandemia, es la primera vez que vamos a votar masivamente los argentinos en un contexto sanitario complejo, ¿no? Y en segundo lugar, el factor que hemos hablado mucho estos días, que es la pérdida de eficacia de las campañas electorales, porque ya no son lo mismo que eran antes y no tienen los mismos efectos y hay como una especie de exceso, ¿no?, de parte de las campañas electorales que no llegan a la gente, que no dialogan con las personas. Pareciera, ¿no?, que las campañas se han transformado en rituales que solamente lo sigue la política y el común de la gente está en paralelo, ¿no?, viviendo otra realidad. Entonces, estos dos factores confluyen para mostrar un clima frío, ¿no?, bastante desapasionado, como que no hubiese clima electoral. Es más, yo me atrevería a decirte que a esta campaña electoral posiblemente le ha sobrado 1 o 2 semanas de campaña, porque la verdad es que lo que hemos visto en términos de contenido, en términos de la calidad de los mensajes, primero son, salvo algunas excepciones, algo bastante ordinario, bastante de bajo nivel político, prácticamente la nada de la discusión política, y por otro, hay como una especie de negación, ¿no?, de la posibilidad de lo que significa discutir las políticas públicas a futuro. Que ese es el rol de las elecciones intermedias, ¿verdad? Digo, que los diputados y senadores que vayan a asumir en representación del pueblo debatan en estas campañas cuáles son las políticas públicas que van a llevar al Parlamento. ¿En qué se ha transformado la campaña electoral? En una especie de plebiscito emocional en donde lo único importante es descalificar al adversario, no importa cómo, con verdad, con mentira, con los argumentos que sea, para que la gente, en lugar de votarlos a ellos, nos voten a nosotros. Entonces, en este contexto, decirte que ese es el panorama, ¿no?, desde el punto de vista de la especialidad, bastante asombrado, ¿no?, porque evidentemente uno esperaba más, pero como podemos decir con mucho sentido común, es lo que hay. Exactamente. Gustavo, y esto de la descalificación, como usted hacía referencia, lleva la de ganar en ese sentido, digo, la oposición, ¿no? Porque todos los palos van a caer sobre el gobierno actual, digamos, sobre quien lleva adelante toda la autoridad provincial, ¿no? No te creas, ¿eh? Creo que hay muchos mitos en torno a las elecciones. Recordarás que hace 2 años atrás la Argentina vivía un clima electoral hasta de euforia bursátil previo a las PASO, cuando todo el mundo creía que Mauricio Macri era competitivo y que hasta incluso podía ganar las elecciones, ¿no? Y sorpresa, hubo una derrota de 15 puntos en las PASO que, a ver, a mí me hace repensar profundamente acerca del rol de los estudios de opinión pública, del impacto, de la capacidad de registro, de la intención de voto. Entonces, yo diría, en primer lugar, prudencia, porque yo no sé
si el domingo próximo no nos vamos a encontrar con un episodio similar al que vivimos 2 años atrás, en el sentido de sorpresa que el peronismo tiene más votos de lo que todo el mundo había registrado. En segundo lugar, oficialismo y oposición hoy están en posiciones realmente incómodas. Y te diría más, no en todo el país, solamente en Capital y en Provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio está sufriendo el embate de la irrupción de la fuerza de los libertarios, que no nos engañemos, no son votantes de Alberto Fernández del escenario presidencial del 2019, son votantes de Macri. Y en Capital Federal pueden superar los 10 puntos, ¿no? Y en Provincia de Buenos Aires, Esper creo que también puede llegar a configurar una gran elección. Y no sé, escucha bien lo que te voy a decir, y no sé si Esper no saca más votos que Manes. Entonces, para el oficialismo también el desafío es enorme, porque por un lado tenemos los desaciertos, los errores que ha cometido el gobierno, pero también, convengamos, que el calendario de vacunación hoy está muchísimo más avanzado de lo que estaba un mes atrás. Creo que en definitiva fue un acierto postergar un mes las elecciones. Y lo que sí vamos a ver, casi te diría con seguridad, es una merma en el caudal electoral de los votantes. Justamente esa, Gustavo, te iba a preguntar, con este ítem del interés de la gente, yo creo que hoy está enfocado en otra cosa la gente. No digo todo por el contexto de pandemia, obviamente, pero digo más interesado y enfocado en la parte económica, en cómo hacemos para salir adelante. Esa me parece que es la mentalidad que hoy tiene la gente, no en pensar este domingo yo tengo que ir a elegir las PASO, los precandidatos que van a ir a las elecciones después de nuevo más adelante. O sea, digo, me parece que la situación es medio complicada en el interés de la gente para al momento de ir a votar, ¿no? No, y además, ¿cómo culpar a la gente que, por ejemplo, no está con las 2 dosis de vacuna aún colocadas, ¿no? Claro. Que tiene incertidumbre. Hay un contexto que es sumamente entendible, ¿no? De esa perspectiva, entre las campañas malas, ¿no? Aburridas, y el contexto sanitario, yo creo que es entendible que vaya a votar menos gente. Ahora, no creo que vote menos del 60% del padrón, y sí creo que en noviembre, cuando tengamos ya el calendario de vacunación mucho más desarrollado, ya también vamos a tener seguramente un clima electoral y político totalmente distinto. Vamos a tener ya una movilización electoral con mucha normalidad, ¿no? Volviendo a los promedios históricos de las elecciones previas. Claro, Gustavo, no sé si lo pongo en compromiso, pero le consulto, usted como consultora, ¿recuerda en las PASO anteriores cómo ha sido el porcentaje de votantes, la afluencia de sufragantes y, como usted nos decía, ha sido mayor a lo que se espera para este caso? En la presidencial previa votó cercano al 76-77% y en las generales votó aproximadamente el 83-84%. De acuerdo. Gustavo, desde ya, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy claro y concreto en lo que se va dando en este panorama desde el punto de vista político. Lo cierto y concreto es que el domingo hay que ir a votar, son elecciones, son obligatorias y esa es la idea, ¿no? Esa es la invitación, Gustavo, ¿no? Sí, claro. Además, la provincia de Córdoba tiene una de las elecciones más atractivas e interesantes de la Argentina. Creo que Santa Fe y Córdoba hoy son el llamador más allá de la elección de Capital Federal, porque en Córdoba la disputa que hay en Juntos por el Cambio es de voto a voto, ¿no? Me parece que ahí hay que prestar muchísima atención porque en definitiva esa elección puede tener consecuencias hacia adentro y hacia afuera de la provincia de Córdoba y hacia adentro y hacia afuera justamente de, te diría, prácticamente todos los espacios políticos. Así que hay que seguir con mucha atención eso también. Gustavo Córdoba, muchísimas gracias, que tenga un excelente día y una linda semana. Igual, agradecido. Hasta luego, muchas gracias, muy amable. Es el titular de la consultora Suban, dándonos precisiones, Gustavo Córdoba, del panorama político, con datos que usted lo ha escuchado, a tener en cuenta, a tener como referencia de lo que puede llegar a ocurrir en estas elecciones PASO, donde dijo que puede llegar a haber sorpresas.